Ok, entonces en la última clase habíamos hablado ciertas cosillas. Habíamos dicho que el sistema nervioso hay una glía, hay unas neuronas, hablamos de la célula glía, algo de las funciones de la célula de la glía. Entonces, en esta segunda parte nos corresponde hablar más que todo de las divisiones anatómicas del sistema nervioso en general. Entonces, lo primero que vamos a mencionar va a ser, a ver, el sistema nervioso central. Entonces, desde el punto de vista anatómico, en el sistema nervioso central, vamos a encontrar al cerebro, al cerebelo y la médula espinal. Entonces, si usted sabe que su cerebro, por ejemplo, no está simplemente suspendido dentro de su cráneo. El cerebro tiene unas capas de tejido conectivo que lo recubren en su totalidad. Esas capas se van a llamar las meninges. Ahorita vamos a hablar un poquito de las meninges y algo también de la histología de esas meninges. Si tú cortaras un cerebro del punto de vista coronal, tuvieras que, como vimos la última vez, va a haber una sustancia gris, que es más periférica en el caso del cerebro, y una sustancia blanca que es más central. Este fenómeno, cuando tú te vas a la médula espinal, cambia. ¿Okay? En la médula espinal, parte central va a ser sustancia gris y lo periférico va a ser blanco. Habíamos dicho que la sustancia gris lo que vamos a encontrar son cuerpos neuronales, las dendritas y algunas células de la glía que incluyen los astrocitos y también puede ser la microglía. Mientras que la sustancia blanca pues es blanca debido a la gran cantidad de axones mielinizados que nosotros encontramos en ella. Entonces, ese poco de axones mielinizados eventualmente usted los conocerá que sirven para corresponder o componer esos tractos nerviosos. Eventualmente sucede en neuroanatomía, los tractos que te explican cómo se dan las principales vías del cuerpo, sobre todo en función de movimiento. Pero bueno, eso es, forma parte de otra clase que no lo veremos aquí. Bien, del punto de vista histológico, acá tú ves la sustancia gris. En la sustancia gris, tú encuentras a los pericariones. Lo ves con un clásico pericarión, o sea, una neurona grandotota, el núcleo es grandotote, con nucleolo bien prominente. La cromatina es tipo eucromatina. Y en el citoplasma, la sustancia cromatofílica o los cuerpos de Nistro. Eso lo discutimos en la clase anterior. Si tú no conoces eso, te exhorto a que vayas y repases, los conceptos que vimos en esa clase. En el fondo hay neuropilo y algunas células de la glía que lo acompañan. ¿Cuáles células de la glía son? Pues está difícil decirles cuáles porque desde el punto de vista morfológico todas son muy parecidas. Quizás la que es más fácil de distinguir serían los oligodendrocitos en base al aclaramiento del citoplasma y obviamente las células del epéndimo, pero bueno, cuando tú las ves, tú sabes que tú estás cerca de un ventrículo o de una cavidad. Pero decirte así rajatabla, es un astrocito, es lo más probable por un tema de que abundancia, pero realmente por H y E, pues la morfología del astrocito pues no se deja ver. Tú lo tienes que ver con otros métodos que en el caso de nosotros usamos es el GFAP. Cuando digo un tema de abundancia es que sabemos que el astrocito peso por peso es el más abundante. Mientras que lo que está acá, todos estos espacios blancos, es la sustancia blanca. Este poco de cosas acá son axones con su respectiva mielina, que es su vaina de mielina, y también podemos encontrar algunos oligodendrocitos en esta sustancia blanca. Bien. Entonces, en la corteza cerebral como tal, que sería pues la superficie del cerebro, en términos muy generales, nosotros vamos a encontrar muchas neuronas. Per se, como tal, las neuronas, como les dije en la clase anterior, no vamos a hablar con mucho detalle sobre ellas. ¿Por qué? Porque hablar de las neuronas implica hablar de otras cosas que, como yo lo he dicho la última vez, eso forma parte más de el tema de neurociencia, fisiología y de repente neuroanatomía. Pero desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de histología, no hace falta hablar
mucho detalle de la neurona porque pues esencialmente todas son lo mismo. Ella es la función. Entonces aquí esencialmente nos vamos a centrar en hablar de la neurona piramidal, que por lo general es la más grandotota y tiene pues una forma, como dice la palabra, de pirámide o un triangulito. Entonces, en esa corteza cerebral es que nosotros vamos a integrar e interpretar la información que viene de afuera, o sea, del ambiente, y en base a esa información, nuestro cuerpo va a iniciar una respuesta motora. Eso es lo que yo voy a decir, pero realmente de tú, se va a hablar un montón de cosas que, repito, tú verás en otros más adelante, ¿no? Para no perder la costumbre, dice aquí el libro que esto es una HY, una elegante, es que ni siquiera está rosada ya, ahora está anaranjada la tinción esta. Pero bueno, sí sobresalen los cuerpos de las neuronas piramidales con las pestas, ¿no? Ves que parecen unos triangulitos y son peso por peso células bien grandes. Con esta tinción de plata, tú lo que puedes ver es los procesos dendríticos de las neuronas. ¿Ok? Esa tinción te permite resaltar esos procesos dendríticos. Este es un HIE, que esto es todo lo contrario. Aquí se pasaron de hematoxilina, está todo morado, muy poco rosado, pero bueno, la puse para que usted viera las etiquetas que le ponen aquí el que hizo la imagen, no lo hice yo, por cierto. Entonces ve aquí la nueva piramidal, grandotota, parece un triángulo, pues, o una pirámide, y entonces se ve que tiene un núcleo grandototre, bien redondo, bien grande, anormalmente grande, con el clásico núcleo prominente y la cromatina tipo eucromatina. ¿Okay? Y acompañado va de, por ejemplo, esta célula glía, que por lo menos te puede decir que esto es un oligodendrocito, ve el espacio blanco que lo rodea, y entre otras que probablemente son astrocitos. Entonces yo podría decir que esto es sustancia gris, ¿ok? Y el fondo fibrilar, este que le llamamos, usted sabe ya, neuropilo. Bien, la otra región del sistema nervioso central que vamos a estar nosotros aquí es el cerebelo, ¿ok? El cerebelo es, en palabras más, palabras menos, como si fuera un cerebro primitivo. El cerebelo te permite a ti coordinar actividades que a usted le parecen simples, pero en verdad tienen su grado de complejidad. Por ejemplo, como mantener el equilibrio. Eso lo coordina el cerebelo. Por ejemplo, este acto de mantenerse de pie y no caerse. Ese tipo de cosas tiene que ver con el equilibrio de la postura y la posición de los músculos que permiten esa postura erguida. Eso en parte lo permite el cerebelo. Hay otras funciones, pero repito, eso usted lo verá con más calma en otros cursos. Bien, el cerebelo, desde el punto de vista histológico, va a tener tres capas. ¿Okay? Esta capa, que esencialmente es neuropilo, muy similar a la corteza cerebral, es la capa molecular. Esta imagen, pues, no permite tanto detalle. Ahorita lo vamos a ver con una imagen más bonita. Esta capa es la capa molecular. Y esta capa que tiene muchos núcleos chiquitos. Esta es la capa granular. Y entonces, en el medio de esas capas, vamos a encontrar la capa de células o neuronas de Purkinje. Células de Purkinje o neuronas de Purkinje. Esencialmente es lo mismo. Después ponemos la clase de los vasos sanguíneos. Vamos a ver que en el corazón hay otra Purkinje. Se llama la fibra de Purkinje o fibra muscular de Purkinje, y es lo que hace es participar en la coordinación de las contracciones estas rítmicas del corazón. Pero el señor Purkinje pues descubrió muchas células en el cerebelo y también en el corazón. ¿Para qué le digo eso? Para que no se confunda. Bien, aquí se ve con mucho más aumento, o sea, perdón, todo lo contrario, con mucho, de menos aumento, se ve de arriba. Entonces se distinguen esencialmente dos secciones. La sección más externa, que es esencialmente neuropilo, en la capa molecular, y la que se ve así como más condensada, los núcleos más densamente empacados, esa es la capa granular. Y en el centro de esa vamos a encontrar a las neuronas de Purkinje. Obviamente en este momento pues tú no las vas a distinguir. Yo prefiero decirle neuronas Purkinje para que no haya pues confusión. Bien, y se ve mejor. No sé si es una HY con un poquito más de generosidad. Ves aquí lo rosado, que esencialmente es neuropilo, con cuerpos y células dispersas. ¿Okay? Ves aquí que hay un fondo de neuropilo igualito a la corteza cerebral. Y ves por acá muchos núcleos densamente empacados.
No son núcleos de neuronas, pero núcleos que son más chiquititos. Esa es la capa granular. Y aquí ya en el centro de estas dos capas, sí se comienzan a distinguir los pericariones de las neuronas de Purkinje. Entonces acá con un poco más de aumento, ves acá lo rosado, ¿okay? Si trazáramos una línea aquí, esto es muy parecido desde el punto de vista histológico a la corteza cerebral, ¿okay? Ves aquí el fondo neuropilo, y es por acá abajo los cuerpos neuronales de la capa esta granular. Y en el centro ves estas neuronas enormes, que son las neuronas de Purkinje. ¿Okay? Acá todavía con más detalle. Esta de acá arriba tiene un fononeuropilo, esta es la capa molecular. Mientras que esta que está acá abajo, que tiene como unos núcleos chiquititos bien densamente empacados, bien juntitos entre sí, bien apretados, por así decirlo, esta va a ser la capa granular, ¿ok? Y en el centro de ellas van a estar estas neuronas grandototas. Aquí con un poco más de detalle ves cómo extiende estos procesos dendríticos bien largos, como si fuera la rama de un árbol que se extiende, y si pudiéramos seguirlo, veíamos nosotros que teóricamente el axón de esta dendrita, perdón, de esta neurona de Purkinje hace contacto con 200.000 dendritas. Supuestamente eso es lo que dice la teoría. Para que tú veas la magnitud de la comunicación de estas células. Son células realmente grandes, son anormalmente grandes y son las clásicas neuronas de Purkinje. Recomiendo decirle neurona de Purkinje, pues, para que no haya confusión. O sea, porque neurona, lógicamente, es de acá arriba, del sistema nervioso. Pero es que son células grandototas y los núcleos tienen las clásicas características morfológicas que hemos descrito hasta el momento cuando nos referimos a las neuronas en términos generales. La otra sección que forma parte del sistema nervioso central va a ser la médula espinal. ¿Okay? Cuando tú la cortas, estos cortes seriados, cortes transversos, vamos a ver que la sustancia blanca va a ser periférica y la sustancia gris es central. Es una especie de forma de H. ¿Okay? Después tú verás en la anatomía que esa H va a tener unos cuernos posteriores y unos cuernos anteriores. Y a través de estas regiones es que se van a formar estas interconexiones de toda esta gran cantidad de tractos espinales, un montón de cosas que la verdad es que yo pues hasta este punto pues la verdad es que no recuerdo, ¿ok? Ya eso no forma parte personalmente de mi experticia, pero repito, eso se busca en neuroanatomía. En esa médula espinal, en el centro, hay este orificio, ¿ok? Este orificio es el canal central o canal medular. Eso está lleno de líquido cefalorraquídeo y eso comunica con los ventrículos cerebrales. Entonces, importante es que ese canal central está tapizado o revestido de células ependimarias o de epéndimo. ¿Okay? Si no me equivoco, eso nosotros lo vimos la clase anterior. Entonces, esta imagen de Study Guide, ¿okay? Esta es la médula espinal, la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris va a ser central. Y hacia aquí adentro de esta cavidad va a ser el canal central de la médula espinal. Y aquí yo les hice una marca negra, más o menos esa forma de H que corresponde con la sustancia gris de la médula espinal. Con más aumento, okay, vemos aquí el canal central, que esencialmente es un canal revestido de epitelio cúbico simple con cilios. Por supuesto, usted sabe que no, eso es incorrecto. El epéndimo morfológicamente parece un epitelio, pero la cosa llega hasta ahí. El epéndimo no es epitelio, ¿okay? Son células de la glía, que repito, morfológicamente parecen ser epiteliales, pero hasta ahí, porque no tienen ni lámina basal ni filamentos de queratina. Entonces, aquí adentro corre líquido cefalorraquídeo, que eventualmente comunica con los canales, perdón, con los ventrículos del cerebro, y aquí en la sustancia gris vamos a encontrar es los cuerpos estos neuronales, los pericariones, tanto todas las neuronas, y acompañados de células de la glía, y periféricamente la sustancia blanca con axones que están mielinizados. ¿Okay? Bien, eso con respecto al sistema nervioso central. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar de otro tema que nos va a tomar algo más de tiempo, que son las meninges. Bien, si tú fueras a hacer una disección, teóricamente, de una cabeza, de ya te adelanto que eso no se puede,
porque el hueso del cráneo es muy grueso y no te lo permite, pero bueno, digamos que lo logras, ¿ok? Tú vas a ver que de la piel tú no pasas directamente al cerebro. Hay un montón de capas que te encuentras antes de llegar al cerebro como tal. Obviamente agarras la piel, tejido subcutáneo, que agarras los tejidos, estos densos conectivos que rodean al hueso, el periósteo, y después, ¡boom!, cortas el cráneo. El cráneo hay que cortarlo con una sierra, por cierto. Una sierra especial porque eso, pues, bien grueso, ¿no? Eso no es fácil de cortar. Y después llegamos a estas capas meningias, ¿ok? La más externa, habiendo más externa, o sea, que está más cerca del cráneo, es la dura madre, sí, dura madre. La que le sigue es la aracnoides, creo que es la aracnoides y no el aracnoides, vamos a decir la aracnoides, y la que está más interna va a ser la pía madre, o sea, la que está más cerca a el cerebro o al tejido neural, porque este fenómeno también se repite a su proporción en la médula espinal. ¿Okay? Entonces, esas capas meningias van a proteger en parte al sistema nervioso central. Entonces, nosotros vamos a desarrollar cada una de estas capas, más o menos cómo se constituyen y qué funciones van a tener. Y la primera que vamos a ver es la dura madre, que es la capa meningia más externa. Del punto de vista histológico, esa dura madre es tejido conectivo denso irregular, que es continuo con el periósteo del cráneo. Hayamos discutido en la clase del hueso que los huesos tienen una capa de tejido conectivo externa que los rodea. ¿Okay? Ese es el periósteo. En este caso, el cráneo también tiene que tener un periósteo y la dura madre es continua con ese periósteo del cráneo. A su vez, la dura madre se puede dividir en una capa periosteal externa y una capa meningia interna. Esas capas por lo general están fusionadas y se separan para permitir que pasen estas estructuras que están aquí, ¿ok? Esos senos venosos. Esos senos venosos tienen unos nombres bien fancy que usted debe conocer cuando de su clase, repito, neuroanatomía. Bien, esto que está acá es una autopsia. Hace tiempo que no hago, por suerte para mí, porque la verdad es que es un fastidio total hacerla. Es engorroso, quita tiempo, es sucio. A mí personalmente no me gusta hacer autopsia. Yo prefiero trabajar arriba del limpio en el laboratorio. En autopsias, no sé. Debe ser porque no me formé con eso, porque realmente ya las autopsias, pues no se hacen. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es muy raro en estos tiempos modernos que el paciente se muera y que el médico tratante no sepa de qué se murió. ¿Por qué ocurre eso? Porque en los tiempos modernos hay muchas herramientas que le ayudan al médico tratante a hacer un diagnóstico, siendo la más importante de estas herramientas probablemente las tomografías computarizadas. Gracias a la tomografía o el CAT, que también le llaman, CAT viene de Computerized Axial Tomography, al cuerpo literalmente le hacen todo el cuerpo y le hacen cortes transversales que revelan un montón de cosas. Todo eso sin tener que abrir al paciente en ningún momento. O sea, literalmente es como una autopsia in vivo. O sea, el paciente se le analiza todo su cuerpo sin tener que hacer ningún tipo de incisión. O sea, no es que una autopsia, porque per se el concepto está mal, es contrario, pero te permite un análisis literalmente de todo el cuerpo y allí tú encuentras un montón de cosas que probablemente al momento de la muerte del paciente tú no necesitas ya una autopsia para confirmarlo. En ese sentido, hay artículos de patología que hablan que poco a poco la autopsia ha ido muriendo. ¿Okay? La autopsia como método de investigación para descubrir una causa de muerte y aportar eso a la academia, poco a poco su uso ha ido en, pues, en desuso, por así decirlo. Poco a poco ya recurrimos menos a el uso de la autopsia para hacer causas de muerte, porque realmente el médico con los laboratorios, los estudios complementarios,
y sobre todo los estudios de imágenes, prácticamente tú tienes todas esas variables bien controladas. Cuando tú des tu clase de propedéutica, usted va a aprender que hay una cosa que se llama la percusión. ¿Okay? Con la percusión, tú podías, perdón, tú puedes realmente, tú puedes detectar estructuras del cuerpo sólidas, como por ejemplo el hígado. Entonces los antiguos semiólogos, los grandes maestros de semiología, se podían agarrar un hígado y percutirlo todo y te podían decir el tamaño del hígado. Y en base a eso te decían, ah, no, ese paciente tiene una hepatomegalia. O sea que el hígado está blue, grandotote, a punta de percusión. Lo mismo con el corazón. Percutían el corazón y en base a lo que calculaban midiendo en base a la percusión, te podían decir, bueno, este corazón mide tanto y por lo tanto está agrandado y eso te ayuda a hacer un diagnóstico o una orientación diagnóstica. De más está decirte que hoy en día ninguna de esas cosas hace falta. O sea, realmente tú quieres saber el tamaño de un hígado de un paciente, tú le pides un ultrasonido o un CAT. Si quieres ver también el corazón, le pides simplemente una placa de tórax o amplías con otro estudio de imagen. Porque ¿qué ocurre? Hoy en día, placas de tórax, perdón, radiología, radiografía y CAT, prácticamente eso existe en todos los hospitales grandes. Por lo tanto, hoy en día parte de esa semiología ha ido muriendo para darle paso a el uso de estas herramientas tecnológicas más modernas. O sea, tú vas a ver que ahora, cuando tú te toque dar propedéutica, que te toque de que comprar estetoscopios, tú vas a ver que hay unos estetoscopios que ahora cancelan el ruido, unos estetoscopios que te miden la frecuencia cardíaca, unos estetoscopios que te miden, te amplifican los sonidos, hacen un montón de cosas. Y eso no es que, o sea, para eso es la tecnología. Entonces, este pocotón de herramientas, hoy en día, pues poco a poco han ido reemplazando, pues la destreza de los clínicos estos, los maestros de la clínica, pues, bueno, esa es, la medicina pues le ha dado más avance o a la tecnología y ya no tanto importa pues la destreza del clínico de estas artes que pues la verdad pues ya quedan en desuso. ¿No? A mí me parece medio absurdo que tú a través de la percusión midas un órgano cuando tu hospital tiene CAT, por ejemplo. Me parece que no tiene tiro. Entonces, pues, la tecnología, no solamente para la autopsia de nosotros los patólogos, sí ha ido poco a poco reemplazando algunas partes o algunos elementos de la medicina que digo, no necesariamente es para mal. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en un hospital de tercer nivel para arriba, por lo tanto no me interesa. Pero de repente, si a ti te mandan el día de mañana para un centro de salud, donde no hay nada más que el médico y su estetoscopio, ahí sí te sirve tener a ti una buena clínica y una buena formación. Digo, ¿no? Cada quien. Por suerte, para mí eso no me interesa, pero asumiendo que tú no puedas tener ese recurso el día de mañana, pues tú sí deberías pues tener esa base sólida. Claro, eso también va en función de hacia qué rama tú te quieras ir. Pero hasta este punto, usted pertenece, le guste o no, a la rama de la medicina general. Ya después usted pues verá qué quiere hacer. Bueno, donde sí se hacen autopsias es en medicina legal, pero estas autopsias no son con fines académicos, son autopsias legales para, por ejemplo, un paciente lo atropellan, hay que hacerle, se muere, hay que hacerle una autopsia, ver cuál fue la causa de muerte, sabemos que fue el atropello, pero hay que determinar qué hueso fue el que se fracturó o qué estructura fue la que se vio afectada, y dependiendo de eso se hace una investigación, es una cosa pues ya de fiscalía, una cosa legal. Entonces, pues, eso requiere otra investigación. Por ejemplo, te meten un balazo, se muere del balazo, entonces eso los médicos forenses o legistas lo analizan, el tipo de bala, el edificio de entrada y de salida, y eso ayuda a aportar a la investigación. ¡Ah, qué asco eso! No, qué asco. Bueno, sí que asco. Y qué desagradable. La verdad es que eso es una ciencia que a mí no me interesa para nada. Bien. En este caso, esto fue una autopsia que yo me acuerdo que solicitaron porque era un niño prematuro, bebé prematuro, 27 semanas. Eh, ahí lo trataron de
Dale soporte, pero eventualmente falleció. Digo, ¿no? 23 semanas es bien chiquito. Entonces, por lo tanto, pues es esperado que por lo prematuro del niño, eventualmente fallezca. Porque así como él es prematuro, estos también son prematuros. Algunos sí salen, otros no. Tú vas a ver el punto de vista estadístico, eventualmente como tú eres salud pública, si no me equivoco, que la tasa más alta de mortalidad, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, existe en las salas de neonatología. Eso es perfectamente atribuible a esto, que son puros prematuros. Eso es perfectamente lógico. Bueno, esto es una cosa que es bien desagradable, sacar el cerebro del bebé, porque el cráneo es como una cascarita, casi como una cascarita de un huevo. Tú lo tocas y es súper flexible, bacana. Pero bueno, esta imagen la puse para que tú veas la relación del cráneo y el cerebro. Ves que aquí esta membranita que se va a pegar, por lo general la dura madre se va pegada a el cráneo. O sea, eso está adherido bien fuerte a el periósteo. Y la capita que se suele quedar aquí pegada al cerebro, por lo general va a ser la pía madre que vamos a hablar más adelante. Pero es para que veas que el cerebro no está directamente en contacto con el cráneo, ¿ok? Están estas capitas de tejido conectivo que sirven para compartamentalizarlo y separarlo, pues, el tejido neural del hueso del cráneo, en este caso el periósteo, como tal. Bien, desde el punto de vista histológico, con esta tinción que parece un masón. Entonces, esta es la dura madre, ¿ok? Esencialmente tejido conectivo, denso y regular. Bien denso, que se ve entre un azul y morado, por eso digo que es un masón. ¿Ok? Aquí está la pía madre, que es la parte que recubre a el tejido neural como tal, la sustancia blanca llena de axones mielinizados, y en el centro el aracnoides, que es un espacio, ¿no? Que se llama espacio subaracnoideo, ¿ok? Pero ves que precisamente son capas de tejido conectivo, sobre todo la dura, que es bien denso. Bien. Al igual que el cerebro, en la médula espinal también va a haber de capas meningias, ¿okay? Va a haber una respectiva dura madre, una aracnoides y una pía madre también que reviste a la médula espinal, y todo eso existe dentro de los huesos de las vértebras, ¿ok? Por eso te puse esta imagen. Bien, un segundito para revisar el teléfono y así. Un segundito. Vamos a ver si hago eso ahora. Bien, luego de la dura viene la aracnoides. Aquí está el hueso del cráneo, aquí está la dura madre, y aquí abajo viene la aracnoides. La aracnoides tiene esta capa que es el tejido conectivo, y el aracnoides va a extender esta especie de trabéculas que van a conectar con la pía madre, que es más interna. Estas trabéculas generan o crean un espacio en la aracnoide. Ese espacio es el espacio subaracnoideo, y a través de ese espacio subaracnoideo va a pasar líquido cefalorraquídeo. O sea, esto va a estar lleno de líquido. Entonces, esto sirve para si hacer un trauma menor, eso de alguna forma va a amortiguar el trauma, ese líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. Y eventualmente eso se va a comunicar con los ventrículos cerebrales también, este espacio subaracnoideo. Bien, del punto de vista histológico, es acá la aracnoides, aquí la dura se fue, pero no la dura se va con el cráneo, solo es la parte externa de la aracnoides, y ves el espacio subaracnoideo. Pues la trabécula, velas perfectas como en la imagen, pues no las vas a ver, y por lo general todo esto blanco, todo esto por aquí pasa un montón de líquido cefalorraquídeo, y también esas aracnoides suelen atravesarlas
grandes vasos como esta arteria que tú ves acá, que también está aquí ejemplificada en el diagrama de aquí de la izquierda. Bien, desde el punto de vista histológico y anatómico, el aracnoides es un tejido conectivo que es avascular. O sea, no va a tener vasos per se del aracnoides como tal, pero sí es cierto, como te dije anteriormente, que a través del aracnoides pasan estos vasos grandes, pero eso no, o sea, es un lugar de pasos, este espacio es subaracnoideo, pero como tal, el aracnoides es un tejido avascular. Por lo general, el aracnoides y la pía madre están pegaditas, bien asociadas, y algunos libros tú vas a encontrar que forman una sola capa que se llama el pía aracnoide. Bien, el aracnoides está por secciones, es como se mete aquí, es como si fuera una hernia de aracnoides, como si fuera una bola de aracnoides que se mete y protruye hacia dentro de los senos venosos durales de la dura madre. Estas protrusiones de aracnoides van a recibir el nombre de vellosidades aracnoideas o aracnoidios, ¿ok? Vellosidades aracnoideas. Entonces, esa vellosidad aracnoidea, como dice acá la diapositiva, va a estar llena de líquido cefalorraquídeo y va a tener una cubierta de epitelio. ¿Cuál es la función de esta vellosidad aracnoidea? ¿Okay? Su función es absorber líquidos cefalorraquídeo para liberarlo hacia la sangre de los senos venosos. Es una especie de sistema de drenaje del exceso de líquido cefalorraquídeo. Más adelante vamos a profundizar un poco más ese concepto. Y finalmente, la capa más interna de la meninges va a ser la pía madre. ¿Okay? La pía madre cubre completamente al sistema nervioso central. Lo cubre, pero no está en contacto. Porque acuérdate que habíamos hablado en la clase pasada de los procesos astrocíticos que generaban esta capa que le llamamos la membrana glial limitante o también se le llama la glía limitante. ¿Okay? Esa glía limitans, que es la que está aquí en verdecito, es una capa de procesos astrocíticos que evita que la pía madre esté directamente en contacto con el tejido neural, ya sea cerebral o de la médula espinal. Entonces, esa pía madre permite que todo esté bien compartamentalizado y forma también una especie de barrera que va a separar a tu sistema nervioso central del respectivo líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. ¿Okay? Esa pía madre y esa guía limitan lo que hace es compartamentalizar bien las cosas. Mira, no se puede mezclar, porque acuérdate que los procesos, todos estos eléctricos que les mandé a estudiar, todo eso de potencial de acción de la sinapsis, tiene que hacerse con un respectivo gradiente electroquímico. Y para que ese gradiente electroquímico, sobre todo eléctrico, se mantenga, esto tiene que estar todo bien compartamentalizado. También al cerebro tienen que llegar vasos, ¿okay? Que le aporten pues su aporte sanguíneo respectivo, valga la redundancia. Esos vasos penetran a través de los surcos y van a estar recubiertos de pura bastante pía madre, van a estar recubiertos de ella. Eso también aporta a esta compartamentalización. Otro concepto importante que usted verá, sobre todo en su clase de farmacología, será la barrera hematoencefálica. Bien, de más está decirte que tu cerebro es un lugar, entre comillas, privilegiado. O sea, el cerebro es como la torre de control. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, jugando algo, la principal es el lugar más protegido. En este caso, nuestro cerebro es la base principal. Por lo tanto, las medidas de defensa van a ser más férreas cuando algo intruso intenta ingresar a el sistema nervioso central. Una de estas barreras de defensa va a ser la barrera hematoencefálica, que evita que las cosas pasen libremente de la sangre al sistema nervioso central. Al decir cosas, me refiero principalmente a microorganismos.
Esa barrera hematoencefálica evita que un microorganismo que esté en la sangre se cuele hacia el sistema nervioso central. Lo evitan, pero no es que es imposible, pero sí lo evita en la mayor parte de los casos. Esta barrera hematoencefálica sobre todo está constituida por el endotelio. Aparte que el endotelio es un epitelio también que tiene uniones intercelulares bien desarrolladas. Prácticamente eso está hermético y evita que el contenido de aquí dentro de la sangre se cuele hacia el nervioso. También esta barrera hematoencefálica también participa en los procesos astrocíticos de la capa limitante, ¿ok? Entonces, eso evita que las sustancias pasen hacia el cerebro. De esta forma no pasan medicamentos, no pasan agentes infecciosos, ni tampoco tóxicos, ¿ok? Sobre todo con el tema de medicamentos, tú vas a ver que hay medicamentos que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y otros medicamentos que no pueden cruzar. Te repito, eso tú lo verás con más detalle cuando es tu clase de farmacología. Y también esa barrera hematoencefálica permite que en el tejido neural haya un balance iónico óptimo para que se mantengan esos gradientes nuevamente electroquímicos, de manera que todas las funciones eléctricas del cerebro se puedan realizar con las condiciones pues más óptimas posibles. Bien. Otra estructura que nosotros encontramos en el sistema nervioso central van a ser los plexos, el plexo coroideo, o también lo encuentras como plexo coroides, ¿no? Aquí dice coroideo. Son estos que están acá, son estas vellosidades altamente vasculares que este espacio, esta V, este ventrículo, se proyectan hacia adentro de los ventrículos, ¿ok? Entonces, ¿dónde encontramos plexo coroideo? En el tercer y cuarto ventrículo, eso repito, son esas huecos dentro del cerebro, pero tú lo conocerás, no son huecos, son cavidades dentro del cerebro, tú lo conocerás con mejor detalle en anatomía, y también en los ventrículos laterales. Esos plexos coroideos están revestidos también de epéndimo, de células ependimarias. Bien, cada una de estas vellosidades del plexo coroideo es bien vascular. Las tienes aquí, ¿no? ¿Ves aquí la C? Estas C son capilares y estos capilares están llenos de eritrocitos. O sea, a través de ese capilar del plexo coroideo pasa muchísima sangre. Y que lo que lo reviste es esta E, es un epéndimo, que son células cuboidales, células con morfología cuboidal. ¿Cuál es la función del plexo coroideo? La función de ese plexo coroideo es agarrar esa parte líquida de la sangre y liberarla como líquido cefalorraquídeo. O dicho de otras palabras un poco más simplificadas, la función del plexo coroideo es la producción de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es fundamental, es rico en iones, sodio, potasio, cloro, puede tener algunos linfocitos y pocas proteínas. Ese líquido cefalorraquídeo baña y llena todas las cavidades de nuestro sistema nervioso central, los ventrículos cerebrales, el canal medular, el espacio subaracnoideo, provee los iones para que se den estos movimientos, o mejor dicho, estos gradientes electroquímicos, y también sirve de amortiguamiento en el caso del espacio subaracnoideo. Bien, entonces tenemos una estructura que produce líquido cefalorraquídeo, que es el plexo coroideo. Pero acuérdate que no se puede producir ya líquido. El líquido tiene que reabsorberse, porque si no se pudiera acumular y eso pudiera ser potencialmente peligroso. Entonces nuestro cuerpo es sabio y tiene su sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Este sistema de drenaje, como ya lo vimos en la sección anterior, corresponde a las vellosidades aracnoideas, donde el exceso de líquido cefalorraquídeo es drenado de vuelta a los senos venosos de la dura madre y eso regresa de vuelta a tu sangre. Y todo es una especie de ciclo, ¿ok? Aquí tu cuerpo no bota nada, todo lo recicla hasta que inevitablemente pues es un desecho. Realmente no es un desecho, desecho como tu cuerpo, basura como tal, muy pocas cosas son basura. Lo que sí ocurre es que tienes exceso. Por ejemplo, esta botellita, como les decía la clase en la mañana a los otros niños,
son 709 ml. ¿Ok? A menos que yo no esté deshidratado, estos son 700 ml extra que yo le estoy poniendo a mi volemia, a mi volumen. Entonces, realmente es agua que está buena, que es un agua que me va a hidratar, pero si mi cuerpo no la necesita, entonces mi cuerpo la va a desechar, ¿okay? Porque es un exceso y los excesos tampoco son buenos. Bien, entonces esquemáticamente este sería, o esta sería el plexo coroideo, la vellosidad del plexo coroideo, un tejido bien vascularizado que está revestido por células del epéndice. Bien, yo asumo que ustedes han escuchado alguna vez este término que es la hidrocefalia, que son estos niños con una cabeza muy grande, ¿okay? Son sobre todo niños estos chiquititos. Realmente el término médico no es cabeza grande, el término es un aumento del perímetro cefálico. Como tú ves pediatría, parte normal de la historia clínica es medirle a los niños distintos perímetros, incluidos el perímetro cefálico, y hay guías para saber si la cabeza está muy chiquita, muy grande o dentro de los rangos esperados de acorde a la edad. ¿Okay? Eso yo lo hice alguna vez y créanme que no lo quiero volver a hacer más nunca en mi vida. Porque no me gusta, me parece un trabajo muy engorroso. No me gusta ver más microscopio, que pues eso es una cosa que un pediatra pues no te va a soportar. ¿Eh? Aquí hay suficiente para todos, ¿no? Cada quien que vaya a lo que más le guste. Bien, ¿qué ocurre en este niño con la hidrocefalia? Él produce mucho, pero no mucho, él produce líquido cefalorraquídeo, al igual que todos nosotros aquí. Pero ¿qué ocurre? Él va a tener problemas para absorber ese líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Ya sea que hay un problema con la vellosidad aracnoidea o porque tiene un bloqueo en la salida de los ventrículos, de forma que el líquido cefalorraquídeo se va a comenzar a acumular, 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 hasta que inevitablemente la cabecita de ellos va a aumentar de tamaño. ¿Okay? Eso es lo que ocurre en la hidrocefalia. ¿Qué ocurre? Ese exceso de líquido ocupa espacio que debe ser para el crecimiento del tejido cerebral. Por eso es que si no se corrige, estos niños pueden tener distintos grados de retraso mental. Entonces, ¿el problema cuál es? Estoy inundado de líquido cefalorraquídeo. La solución es buscar una forma de drenar ese líquido cefalorraquídeo. Entonces a los pacientitos estos, hasta donde yo sé, yo no soy neurocirujano, después te lo pregunto en su clase de neuroanatomía, pero bueno, si quiere lo busca, a eso le ponen una derivación. Una derivación es como una sondita que va del ventrículo hacia el peritoneo. Y entonces eso lo que hace es que extrae el exceso de líquido del ventrículo cerebral y lo libera al peritoneo. Y en parte, pues, eso va o puede resolver parte del problema, ¿no? Claro, eso es para toda la vida, la zona se puede obstruir, se puede infectar por un cuerpo extraño, pero bueno, eso son complicaciones propias de un manejo, ¿ok? Pero es para que conozcan este fenómeno de cefalia y la relación con la producción de líquido cefalorraquídeo. Bien, la próxima sección de esta clase va a ser sobre el sistema nervioso periférico. Estamos unos 3 minutos aquí y seguimos.
Bien, sigamos entonces para esta segunda parte del sistema nervioso periférico. Entonces, en el sistema nervioso periférico, lógicamente vamos a encontrar a los nervios periféricos y principalmente a las neuronas ganglionales. Eso es lo que esencialmente nosotros vamos a estudiar en esta sección. Entonces, usted va en este punto a conocer otra estructura que yo no les había presentado. Esas estructuras son los nervios periféricos. ¿Ves? Esta bola aquí que tiene estas células que son como onduladas. ¿Okay? Esas son las células de Schwann. Quizá en este momento no se ve, pero esa célula de Schwann va a crear un montón de giros que van a constituir la vaina de mielina de ese nervio periférico. Entonces, esa vaina de mielina lo que va a facilitar es la transmisión de ese impulso nervioso. Bueno, hasta este punto, esta imagen parece un colon. Ve aquí la parte, la cripta de Lieberkühn. ¿Okay? Ves aquí abajito la capa muscularis de la mucosa. Y entonces lo que sigue es la submucosa. En el fondo hay un tejido conectivo denso, sobre todo irregular. Y aquí vamos a encontrar estos paquetes de nervios, sobre todo nervios periféricos. Vamos a verlo con más detalle acá en el Histology Guide. Vamos a verlo para que usted lo conozca mejor. Hay una grasa, es fácil de ver. Sí, esto debe salir. Voy a buscar uno severo. Veamos si encontramos algún nervio por aquí. Es grasa, unos vasos sanguíneos, eso lo vamos a discutir la próxima clase más arriba. Y para que cargue, esto es un nervio periférico. ¿Okay? Esto es un clásico nervio periférico. Una estructura encapsulada. Ahorita vamos a ver esta cápsula de qué es. Y si hiciéramos mucho aumento, que es lo que estoy haciendo ahorita, esos núcleos alargados. Estas son las células de Schwann. Y entonces, cuando haces mucho aumento, el máximo aumento, de este puntito, ¿ok? Ese puntito que está rodeado de un espacio blanco. ¿Okay? Eso es un axón. ¿Okay? Un axón con su respectiva vaina de mielina, que solo produce en el sistema nervioso periférico las células de Schwann. Entonces, al menos aumento. Todas estas estructuras aquí, todas son nervios periféricos. Esto es nervio periférico, este es otro. Si hiciéramos más aumento, miras aquí los axones atrapados, no atrapados, los axones con su vaina de mielina y estas células onduladas, esas son las células de Schwann. Todo eso son nervios periféricos y es otra estructura que hasta este punto del curso, bueno, han aprendido ustedes. Bien. Vamos a ver que ahora que hay fibras mielinizadas y fibras no mielinizadas. Qué poco original que soy. Pero bueno, ve aquí el montón de fibras nerviosas de los nervios periféricos. Y aquí una grandototota, ¿no? Un nerviosote bien grande. Y ahorita vamos a ver que el nervio se organiza con respectivas capas de tejido conectivo también. El cuerpo todo está bien organizado y bien compartamentalizado. La primera que vamos a ver son las fibras mielinizadas. ¿Okay? En esa fibra, una neurona va a extender un axón y ese axón se va a crecer, va a alargarse, alargarse, alargarse y progresivamente ese axón va a ser rodeado por células de Schwann. Fíjate que esas células de Schwann lo que van a hacer como los aquí, ¿no? Este es el axón en rojito y la célula de Schwann a rodear y va a dar muchas vueltas, 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 vueltas
y ese montón de vueltas circunferenciales es lo que va a producir la famosa vaina de mielina. Esa mielina es una lipoproteína grande que esencialmente va a ser bastante grasa y algunas proteínas. Y eso lo que hace es aumentar la velocidad del impulso nervioso, del impulso eléctrico como tal. En HIE se ve blanco porque gran parte de esta mielina pues se va a perder en la preparación histológica de rutina. Eso es lo que pasa. Aquí en amarillito está el axón, aquí está la célula de Schwann, y la célula de Schwann comienza a envolver el axón. Una vez, dos veces, tres veces, y aquí vas contando, ¿no? Aquí vas contando cuántas veces esa célula de Schwann dio vueltas alrededor del axón hasta que dice aquí 100 láminas, ¿ok? Entonces, constituirá la vaina biemielina de estos axones de los nervios periféricos, ¿ok? Entonces, en esa vaina de mielina va a haber muchos lípidos, ¿ok? Entonces, esa vaina de mielina va a aislar eléctricamente al axón y va a permitir que haya un microambiente iónico ideal para que se den los potenciales de acción. No voy a mencionar qué es eso porque ya les repito, yo les mandé a buscar eso en una especie de tarea, que no es para mí, es para ustedes. Entonces, veremos que en el axón las vainas de mielina no son continuas, son como por espacios, ¿ok? Y en esos espacios va a haber una estructura, o mejor dicho, estos espacios corresponden al nombre de una estructura que se va a llamar los nodos de Rambier, ¿ok? En esos nodos de Rambier hay exposición del axón al fluido intersticial y también va a haber mayor cantidad de canales de sodio. Eso lo que permite es que se dé un fenómeno que se llama la conducción saltatoria, que obviamente al final incrementa la velocidad de esa conducción del impulso nervioso. La contraparte son las fibras no mielinizadas, ¿ok? Son unas fibras con menos mielina que las anteriores o con un recubrimiento de mielina más simple. Aquí no hay nodo de Rambier y ocurre para axones con diámetros más pequeños. O sea, por ejemplo, como aquí el axón, nada más como que solamente recubierto parcialmente por la célula de Schwann y la fibra no mielinizada, aquí la conducción de fibras va a ser peso por peso más lenta. Bien, pregunta. Entonces, ¿dónde tú encuentras fibras mielinizadas y no mielinizadas? Bueno, los dejo de tarea para que usted lo busque. Eso es una buena pregunta interesante que, si lo recuerdo, se lo puedo preguntar después en el futuro. Así que les recomiendo que usted lo apunte y lo investigue. Bien, como les dije, las fibras nerviosas como tal tienen su nivel de organización. Ese nivel de organización se lo permite varias capas de tejido conectivo. Entonces, si agarráramos cada axón individual con su respectiva vaina de mielina, es mielin sheath, viéramos que cada axón está recubierto por una capita de tejido conectivo. Esa capita se llama el endoneuro. Eventualmente los axones se agrupan y forman fascículos. Esos fascículos, a su vez, están rodeados de otra capa de tejido conectivo que se va a llamar el perineuro. ¿Ok? Entonces, este perineuro permite compartimentalizar, permite que entren brazos y también va a formar una barrera hematoneural o hematonerviosa. O sea, compartimentaliza todo. Finalmente, varios fascículos se agrupan y a esos fascículos también los rodea otra capa de tejido conectivo que se va a llamar el epineuro. ¿Okay? Todo lo ves aquí. El axón individual con el endoneuro, los fascículos con el perineuro y todos los paquetes juntos van a formar la fibra nerviosa como tal, rodeadas del epineuro. Entonces, importante, por lo general, en cuestión de temas neoplásicos, el axón no se maligniza. Eso es, pues, champion, eso es bien raro, ¿ok? Lo que se maligniza son las células del tejido conectivo que constituye esas capas de tejido conectivo. Se llaman tumores de la vaina nerviosa periférica, ¿ok? Que es del tendón del mielin sheath, de las capas de tejido conectivo que rodean al nervio. Entonces,
Si lo viéramos más o menos, aquí están las fibras bien chiquititas, los axones, obviamente aquí no se ven, pero todo el tejido conectivo este grueso que los rodea. Este es el epineuro. Si lo viéramos con una ultraestructura, viéramos que cada uno de estos blanquitos va a ser la fibra nerviosa o el axón individual. Cada axón está rodeado de su respectivo endoneuro. Entonces forman fascículos que forman el perineuro. ¿Okay? En este perineuro hay tejido conectivo que es atravesado por vasos sanguíneos. Obviamente esos vasos sanguíneos le proveen aporte metabólico y gaseoso a el nervio. Y también ese perineuro sirve para formar ese compartimiento o esa barrera hematoneural. Y por fuera entonces va a venir entonces el epineuro. Bien. En esta fibra nerviosa periférica, nada más vamos a distinguir por fuera a el epineuro, ¿ok? En este aumento. Pero si lo viéramos con mucho aumento, bajáramos y viéramos que cada axón individual va a estar rodeado de su endoneuro, ¿ok? Y después esos axones se agrupan en fascículos y son rodeados por el perineuro. Y eventualmente toda la fibra nerviosa, que son esos fascículos agrupados, están rodeados por el epineuro. Bien, la otra célula que probablemente usted ya conoció, sí, porque ya yo se las mencioné, es la célula ganglionar, o también le pueden llamar neurona ganglionar. Del punto de vista son, pues, pericariones, son neuronas con núcleos grandototes similares a los vistos en las neuronas vistas en las otras regiones topográficas. Entonces, esas neuronas ganglionares lo que son es estaciones para poder propagar y distribuir esos impulsos. Ahorita vamos a verlos. Entonces, esta es la neurona ganglionar, hay bastantes grupos, están rodeados de un tejido conectivo que las encapsula y ellas se acompañan de sus celulitas ganglionares, estas más chiquititas. Entonces, estas celulitas, perdón, satélites, que son una cosa, estas células satélites lo que hacen es proveer un microambiente iónico y metabólico adecuado para que la neurona ganglionar pueda realizar su respectiva función. La neurona ganglionar controla funciones de tu cuerpo que no son voluntarias. Por ejemplo, yo tomo esta agua y el agua baja por todo mi tracto, mi tubo digestivo, y yo no controlo eso. Esos movimientos que guían el agua para que pase alrededor de los distintos compartimientos, ese peristaltismo yo no lo controlo. Ese peristaltismo lo controlan en parte estas neuronas ganglionares. Vamos a verlas por acá. Se encuentran sobre todo en los órganos viscerales. Para atrás. Y vamos a ver algo que usted ha visto antes ya, ¿no? Puede ser un colon o un intestino delgado. Bien, pues este mismo. Bueno, yo asumo que hasta este punto usted en su clase de laboratorio, pues porque eso allá se lo hacen, se lo rochean, se lo dan más rápido, ya usted le explicaron las capas generales de las capas histológicas del tubo digestivo en general. Se las voy a resumir aquí para que no hablemos así tan rajatabla. La capa más superficial es el epitelio, ¿ok? Que el epitelio más su lámina propia que lo acompañan, eso recibe el nombre de mucosa. La mucosa no tiene que ver con producción de moco, porque en este sentido, la mucosa del esófago es epitelio escamoso, no es epitelio mucoprotector. Pero por denominación también se llama mucosa esofágica o mucosa escamosa porque va a recubrir esa respectiva región del tubo digestivo. Luego de esa mucosa viene una capa de músculo liso sobre la que descansa esta célula epitelial. ¿Okay? Esta capa se va a llamar la muscularis de la mucosa. Más profundo en esa capa muscularis de la mucosa viene una capa que se va a llamar la submucosa. ¿Cómo tú reconoces o cómo la reconozco yo? Porque en la submucosa hay vasos
un poco más grandes y también hay nervios. ¿Okay? ¿Ves este vaso grandotote? Un vaso con una pared bien prominente. Ese vaso con esa pared bien prominente solamente puede pertenecer hasta este punto en la submucosa. Vasos tan grandes tú no vas a encontrar en la lámina propia. Y por lo general, el fondo de la submucosa es un tejido conectivo. Ves que los paquetes de colágeno son densos. Denso pero irregular. Es el tejido conectivo que le va a dar soporte a esa submucosa. Luego de la submucosa vienen estos vientres de músculo liso que tienen varios nombres, pero yo les llamo capa muscular propia. A veces también le llaman capa muscular externa, pues no está mal, pero a mí personalmente me gusta más el nombre de capa muscular propia. Y luego de eso, dependiendo de qué órgano tú estés viendo, puede haber una capa más externa que se va a llamar la capa serosa, ¿okay? Que esencialmente va a estar constituida por algo de tejido adiposo, dependiendo de qué órgano estés viendo, y también algo de mesotelio, ¿okay? Pero eso varía de órgano en órgano. Esas son esencialmente las capas de los órganos viscerales desde el esófago hasta el recto. Repito, mucosa, lámina propia, perdón, epitelio y lámina propia que constituye la mucosa, muscularis de la mucosa, submucosa, capa muscular propia, tejido subseroso y la serosa. Bien, esto es un intestino delgado, es un órgano o es una región anatómica que se mueve constantemente, o sea, no es estática. Entonces, ¿quién controla esos movimientos de nuestro intestino delgado? Hablando puntualmente de esta imagen que estamos viendo. Bueno, hay varios plexos, ¿ok? Hay el plexo de Auerbach y otro plexo que ahorita se me escapa el nombre, que lo repasaremos con más calma en la clase de el tejido, perdón, el tubo digestivo. Bueno, estos plexos están constituidos de grupos de neuronas ganglionares que colectivamente forman parte de lo que nosotros llamamos el sistema nervioso entérico. ¿Okay? Entonces, cuando tú bajas entre los vientres de la capa muscular propia, vamos a encontrar estos grupos de células grandototas. Es más, con más aumento la puedes con buco claridad. Ve esta célula grandotota, núcleo central, redondo, núcleo prominente y eucromatina. Eso es una neurona. Esta es una neurona, esta es una neurona, esta es otra neurona. Todas estas son neuronas de las neuronas ganglionares. En este caso el peso de Auerbach, pero eso no se lo aprendan hoy. Eso lo veremos en su momento. Estas neuronas se encargan de controlar esos movimientos involuntarios de nuestro tubo digestivo, entre otras cosas. También controlan la secreción de ciertas glándulas, también controlan ¿cómo te digo yo? Controlan, por ejemplo, el ritmo cardíaco, entre otras cosas. Todas las cosas que son autonómicas, o sea que son involuntarias, en gran parte estas neuronas ganglionares tienen mucho que ver con ellas. También tiene que ver hormonas que también son involuntarias, pero bueno, eso pues, llaman siempre los mecanismos neurohormonales que nosotros no controlamos. Entonces, estas celulitas que la acompañan son las células satélites, que ya lo que hacen es crear esos microambientes óptimos para que la neurona ganglionar pueda realizar su respectiva función. Entonces, yo sé que no hemos hablado del músculo todavía, el músculo lo veremos el viernes, pero esta disposición de músculo arriba, músculo abajo, sea diferente. ¿Por qué? Porque uno está longitudinal, el otro está transversal. Asumo que eso usted lo vio en su clase de laboratorio, que una capa es longitudinal, la otra transversal, la otra oblicua. Eso no me interesa mucho. Bueno, entre esos dos vientres de músculo, nosotros encontramos estos grupos de neuronas ganglionares. ¿Okay? Entonces tú puedes pasarte por cualquier órgano de trato gastrointestinal. Esto, vamos a ver, ya que estamos aquí, estamos tomando la molestia. Esto es un intestino delgado, pero vámonos así de una forma bien random, bien aleatoria, a el esófago.
Quita el esófago, como te dije, es una mucosa escamosa. Mucosa no quiere decir que produzca moco, que mucosa es un epitelio que reviste una cavidad del tracto gastrointestinal. Aquí está la capa muscular y de la mucosa. Acá está la submucosa con estos vasos grandototes. Y más profundo viene la capa muscular propia. ¿Okay? Entonces, entre esos vientres de músculo, nosotros vamos a encontrar esto que está acá. Que cargue. Lo ves aquí, ¿no? Esto que está aquí, esto es una neurona ganglionar, una célula grandotota, núcleo grande, redondo, núcleo lo prominente y esencialmente estas neuronas son las que controlan esos movimientos esofágicos que hace que cuando usted deglute lo que usted está tragando, la comida o líquidos, llegue a el estómago. Es decir, si tú las buscas, las vas a encontrar, porque se encuentran a lo largo de todos estos órganos viscerales. Bien, sigamos con la clase por acá. Entonces, estas neuronas ganglionares controlan estas funciones autonómicas, ¿no? Todas estas cosas que tus órganos hacen y tú prácticamente no te das ni cuenta. Entonces, regulan la homeostasis en general, ¿ok? La homeostasis son todos estos procesos que llevan a nuestro cuerpo a un respectivo equilibrio, que es un término que tú profundizarás en tu curso de fisiología. Pues aquí está, ¿no? Esta acá está es un apéndice. ¿Cómo se que es un apéndice? Por la gran prominencia de tejido linfoide. Eso lo veremos en su momento. Pero si vas acá, entre los vientres de músculo liso de la capa muscular propia, tú siempre vas a encontrar a tus neuronitas ganglionares. Nada neuronitas, porque son células bien grandes, peso por peso. Que compara el núcleo de la neurona ganglionar versus el núcleo del músculo liso, es realmente grande el asunto. Encuentras bastante de estos grupos de neuronas ganglionares que, repito, al final del día forman este plexo entérico, o ese sistema nervioso entérico, mejor dicho. Bien, y ya para terminar, este concepto, probar un poquito esta plasticidad neuronal. Y eso es curioso y es interesante. Bien, ¿qué ocurre? Un derrame. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué la gente que les da los famosos derrames, cuyo nombre correcto es SB, es de enfermedad cerebrovascular, también llaman ACV, que es de accidente cerebrovascular, hay mucha más SB, ¿por qué la gente se muere? ¿Okay? ¿Alguna vez te ha preguntado eso? Bueno, se los iba a decir, pero he decidido que no. ¿Okay? Lo voy a mandar a que usted lo investigue, que usted lo investigue y me lo diga. Lo cierto es que cuando el SB ocurre, el paciente, parte de su tejido cerebral va a morir. Eso es cierto. Va a morir más dependiendo de qué tanto aporte sanguíneo sea obstruido, que puede ser regiones chiquitas o regiones muy grandes. Entonces, Profe, ese no, dime. disculpe, en una de las clases anteriores usted mencionó algo como que el axón se cortaba y entonces también ocurría lo del derrame. No, en el derrame, la neurona muere y entonces el axón prácticamente pierde la función. Entonces, todo lo que inervaba el axón se va a quedar sin inervación. ¿Okay? Eso es lo que ocurre esencialmente, pero no vamos a decir derrame ya porque derrame es la palabra coloquial. Vamos a llamarle SB, que es como se debe decir. Entonces, cuando el paciente le da el SB, Que las investiguemos neuronas que investiguen por qué porque el paciente se muere, por qué se muere el paciente. El paciente puede por quedar con toda la discapacidad que tú quieras, pero la discapacidad no lo va a matar. Sí lo va a dejar encamado, pero la discapacidad no lo va a matar, ¿ok? Lo va a dejar muy mal, lo va a dejar golpeado, lo va a dejar trajineado, pero el paciente no se va a morir de eso. Bueno, ¿qué ocurre? Tu abuelito le dio un SB y tú sabes que el problema del SB es que el abuelito que entró al cuarto de urgencia, si llega a salir, no es el mismo. Va a ser un abuelito que la mitad del eso cuerpo no es afectada perfecto. no la va a Pero poder mover. ¿Okay? Va a ser un abuelito que ya va a estar encamado, que va a tener discapacidad. Y bueno, pues eso nos preocupa
porque entonces pues ya la persona que conocíamos probablemente no vaya a regresar. Bueno, en el pasado pues eso era así, la persona con SB regresaba a la casa y prácticamente iba a la casa a morir, porque como quedas encamado, haces muchas úlceras por presión, las úlceras se sobreinfectan, el paciente hay que ayudarlo a comer, hay que cambiarle pamper, el paciente se orina, se hace pupú, etcétera. Eso es una cruz para una persona que no lo entiende. Pero créeme que la cruz más grande no es para la persona que no lo entiende. La cruz más grande es para el paciente, porque el paciente sí pierde capacidad motora, pero su capacidad cognitiva en parte se conserva. Y el paciente entiende que él está discapacitado, que él no se puede mover y que prácticamente hoy en día, pues el tipo está en la cama, o sea, no te puedes mover, estás encamado. Entonces es una enfermedad que es bien difícil de afrontar si los involucrados pues no la entienden. Entonces por eso es que el SB pues es una cuestión que es bien dramática, por no decir mortal. Bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros el cerebro embrionario se producen muchas neuronas. Digamos que tenemos neuronas en exceso, ¿ok? Entonces, teóricamente, si a mí hoy en día se me ponen algunas neuronas, teóricamente algunas de esas neuronas en exceso, teóricamente pueden ser reclutadas, ¿ok? Teóricamente. Eso por una parte. Lo cierto es que cuando una neurona es lesionada, ¿ok? Las neuronas que quedan con vida pueden realizar nuevas conexiones y reemplazar esos axones que han sido lesionados. Y eso puede recuperar la capacidad funcional del paciente hasta cierto grado. Por ejemplo, no es que el paciente, el abuelito, hoy en día te va a correr una maratón, pero sí, por ejemplo, el abuelito va a poder comer el sol. Créeme que eso es una gran diferencia para un paciente que antes no podía mover la mano y que poco a poco, con el tiempo, él puede desarrollar su movimiento fino que le permite agarrar una cuchara y llevársela a la boca. Aparece algo tonto, pero cuando tú ves esa cosa desde el punto de vista fisiológico, pues eso es un movimiento que es bien fino Pero y requiere bastante estructura. Dime, te escucho. yo tengo una paciente que tiene más de 7 años que le dio un accidente. Ella solo puede mover los ojos a pesar de que se le ha hecho terapia, de todo. Y bueno, y vive muy bien porque tiene su capacidad económica para hacerlo, pero el cerebro es lo único que le funciona. Ella tiene gasto, tiene todo, o sea, no, su cuerpo, ella está encerrada en su cuerpo, pero la cabeza sí está, que está clara. O sea, lo que es como mentalmente sí está clara, pero solamente le funciona y se comunica, pues ella porque ella tiene los recursos, pero ella se comunica directamente con los ojos. Otra de la consulta que usted está diciendo que por qué se mueren, no es porque no se oxigena el cerebro. Vamos a dejar que lo estudien y después eso yo lo discuto con ustedes por qué se muere. Bueno, cuando tú ves neuroanatomía, tú te vas a dar cuenta que en tu cerebro hay varias regiones. Hay regiones que controlan el habla, regiones que controlan el olfato, el oído. O sea, hay distintas regiones. Entonces, dependiendo del área que sufre isquemia, el paciente va a perder algún tipo de región, dependiendo también del tamaño del SB, de la isquemia. No es una isquemia chiquitita que una isquemia que se aborre prácticamente 2/3 del cerebro, o sea, no es lo mismo. No conozco a la paciente, pero estoy asumiendo que ella tuvo una isquemia bien importante para que le haya abolido tanta función. Estoy asumiendo que ella tuvo una isquemia bien grande y por eso es que ha perdido tanta capacidad. Bueno, en esta plasticidad neuronal también se habla de que hay factores de crecimiento que las neuronas y la glía remanente van a secretar. Son esas neurotrofinas que lo que van a hacer, por ejemplo, ponte que esta era la disposición original.
La neurona A hacía sinapsis con esta A y la B con esta B. Pero bueno, hubo un SB y la A murió y el axón se le cortó. Entonces, gracias a la influencia de las neurotrofinas, la neurona B puede extender ramificaciones del axón que hagan conexión con esta neurona que quedó aquí huerfanita, y entonces parte de la comunicación se restablece. Ese crecimiento de nuevas conexiones a partir de neuronas que quedaron remanentes, eso forma parte de esta rama de la plasticidad neuronal. Eso es importante que usted lo conozca, eso existe. ¿Por qué? Porque esa plasticidad neuronal también se logra recuperar bastante con la terapia. Por eso es que esta rama de la medicina física y la rehabilitación, que es una especialidad como tal, es una especialidad relativamente nueva. Repito, antes el paciente con SB prácticamente iba a su casa a morir. Ese ejemplo que nos puede acompañar Laura, eso es muy raro, ¿ok? Qué suerte para esa paciente que ya tiene recursos para costearse todos sus cuidados. Pero por lo general, la mayoría de la población no tiene recursos ni para comprar Pampers. Y parece mentira, pero no es, ojalá fuera mentira. ¿Okay? Entonces el paciente llega a la casa a morirse de una complicación. Por ejemplo, también y así se le jode, también se le afecta la deglución, el paciente le dan agua o comida y se le va esa comida a la vía respiratoria y el paciente te va a hacer entonces una broncoaspiración, te hace una neumonía y eso fue lo que lo mató. Entonces, hoy en día existe la medicina física y la rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional. O sea, al paciente le enseñan a deglutir de nuevo, ¿okay? Le enseñan a mover los músculos de la boca, la cavidad oral, para poder masticar y deglutir. Todo eso forma parte de la medicina física y la rehabilitación, que si les interesa es una especialidad como tal, se hace residencia y todo, y es importante porque poco a poco nosotros vamos a convertirnos en una población de viejitos, ¿ok? Y los viejitos, por un tema de vejez, son gente enferma. Y la gente enferma, pues, eventualmente te puede hacer algún grado de discapacidad. Bien. También se habla de que hay ciertas células madres neuronales, pero obviamente, pues, lo vemos las células madres en general. No podemos manipularlas para que reemplacen células que se han perdido todavía, ¿ok? Por eso es que todo esto es de mucha investigación. O sea, la persona que logre descubrir cómo restablecer las conexiones en un SB, descubrir cómo regresarle la funcionalidad a un paciente con discapacidad, eso va a ser un hito importantísimo en la medicina. ¿Okay? Todavía no se ha logrado a cabalidad, pero sí sigue siendo un sitio o un área de mucha investigación. Entonces, el axón puede morir durante el ataque, pero si el pericarión queda intacto, la plasticidad neuronal nos habla que el pericarión puede hacer que otro axón vuelva y crezca. Eso es en teoría. Yo no soy experto en esto, pero sí lo leí del libro y me pareció súper interesante. Entonces, ese proceso se llama la cromatolisis. En este proceso el pericarión se hincha y disminuyen los cuerpos de níquel y el núcleo se va a la periferia y eso es lo que favorece esos cambios morfológicos que hablan de que el núcleo está tratando de generar un nuevo axón. Teóricamente ese axón puede volver a establecer conexión con otra región, con otra célula, con el músculo, y eso puede, mucha teoría, repito, esto de mucha investigación, esto no está escrito en papel, eso puede volver a recuperar esa función que se había perdido. ¿Okay? Repito, esto es con mucha terapia física, esto todavía está en intensa investigación, y bueno, para el que conozca pacientes con SB, pues esto es muy importante para el paciente y también para la familia. Es muy interesante, la verdad que no soy experto en esto, pero pues sí me parece importante pues mencionarlo, porque cuando yo estudié medicina, SB, el paciente desahuciado, el paciente ya prácticamente se va a morir, así que tú, lo siento, déjalo allá que se muera paliativo, ¿no? Y en verdad no es justo. En verdad el paciente con SB, si se le da el chance, el paciente pues no se convertirá en un paciente de triatlón, pero sí es un paciente que le puede recuperar algo
o gran parte de su calidad de vida. ¿Ok? Yo creo que esa es la última ya. A ver, muchachos, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Nada? ¿Quién da más? ¿Alguien da más? ¿Nadie da? Bueno, nada más que le voy a dar la tarea esa, ¿no? Que usted investigue por qué el paciente con SB, por qué se puede morir. ¿Por qué el paciente con SB, por qué hay que correr a un cuarto de urgencia? ¿Ok? Vamos a ir elaborando eso para que usted, pues, vaya desempolvando esas neuronas, que las pongan a trabajar, a pensar un poquito. Bueno, entonces los dejo y nos veremos entonces el viernes. Chao, cuídense y que estén bien. Chao, profe.